Y ahora en Ciudad Viva vamos a estar abordando un tema que tiene que ver con la alimentación en el marco de este contacto que estamos teniendo con las distintas áreas académicas y de observatorios de la Universidad de la República. Vamos a decir que estamos presentando y recibiendo con muchísimo gusto a Alejandra Girona, quien es magíster es nutricionista, magíster en psicología social y además es una de las coordinadoras del Observatorio del Derecho a la Alimentación de Uruguay. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Buenos días. Es importante, ¿no? Cuando, no podemos dejar ni de respirar ni de alimentarnos, sí será importante lo del derecho a la alimentación y lo que eso conlleva, ¿no? Y sobre todo la importancia de ese observatorio, que a mí me gustaría empezar por ahí, porque después vamos a tener otras instancias de intercambio, pero digo, ¿qué área se abarca? ¿Qué observa el observatorio? Bien, el observatorio en el Uruguay está conformado por nutrición y por Facultad de Derecho. Estos dos servicios universitarios hace unos años que conforman la red de observatorios de América Latina en relación al derecho a la alimentación adecuada. Esta red, que forman más de 90 servicios universitarios de la región, trabajan justamente en red, vinculados, y su principal objetivo es generar investigación vinculada al cumplimiento del derecho humano a una alimentación, que no es cualquier tipo de alimentación, sino una alimentación adecuada, además, y en donde en América Latina y el Caribe hay grandes violaciones en relación a este derecho. Entonces, esta red, además, colabora... Perdóname, ¿en qué sentido? ¿Por la dificultad de acceder a esos medicamentos? ¿Porque no sabemos cómo alimentarnos bien? ¿Por dónde vienen? La violación está en el hecho de que día a día crece el hambre en América Latina y el Caribe. Ningún país que adhiera a la Declaración de Derechos Humanos, en donde la alimentación es un derecho básico, puede darse el lujo de tener ciudadanos que no saben mañana qué van a comer. Entonces, también en el Uruguay. También en el Uruguay, ¿sí? A pesar de que muchas veces no tratamos el tema, la verdad es que sí hay hambre y hay desnutrición en Uruguay, y hay otros problemas vinculados a la alimentación. Entonces, ese es el foco. Por supuesto que también el foco está puesto en esta red de académicos en generar diálogo, intercambio con el Estado, con los gobiernos, para generar programas y políticas que aporten o apoyen a mejorar esta situación. Claro, me quedé pensando y colgada con lo que decías antes, da para otro encuentro, pero digo, ¿en qué áreas o en qué zonas de Uruguay están los problemas más críticos de alimentación? ¿En el área metropolitana, en el interior del país? En general no, la inseguridad alimentaria se reporta como un problema de todo el Uruguay y que está ligado a la pobreza, ¿no? En general, las situaciones más graves de inseguridad alimentaria que están vinculadas al hambre, obviamente que están vinculadas también a las mayores concentraciones de pobreza. ¿Quiénes sufren? Los hogares en general que tienen niños y niñas pequeños tienen mayores niveles de inseguridad alimentaria. Pero una cosa que me gustaba destacar de los observatorios, además, es la autonomía, ¿no? Porque muchas veces durante estos periodos escuchamos, bueno, los observatorios dicen o no dicen de acuerdo al gobierno de turno. Y la universidad, al contrario, nos da la autonomía como para poder observar, denunciar situaciones con total libertad y que no tienen que ver con el gobierno de turno que esté en el país. Y eso es importante, eso le da una calidad al trabajo que hacemos muy realmente esencial en el trabajo diario de los observatorios. Bien. Ustedes han elaborado en el marco de toda esa experiencia académica y de estudio, no solo de Uruguay, como tú decías, también trabajan en redes, una canasta nutricional. Es decir, ¿qué es lo que deberíamos comer? No quiere decir que sea lo que nos gusta comer, ni lo que podemos comer. Bien, esta canasta, ¿cómo se conforma? Sí, esta canasta que tiene que ver con la alimentación y la nutrición, es una canasta que se empezó a evaluar. Los compañeros que forman parte del observatorio, en especial Fajardo y su equipo, pero lo que han hecho es, a partir de marzo del año pasado, empezar a calcular el costo
de una alimentación saludable, no solo en términos de calorías, ¿sí? Porque yo puedo cubrir mis requerimientos de energía con pan y manteca. Eso no es una alimentación saludable. Entonces, lo que se ha hecho es decir, bueno, si el Ministerio de Salud Pública promueve una alimentación saludable que tiene que incluir leche, carnes de todos tipos, cereales, frutas y verduras, etcétera, etcétera. Todos los grupos de alimentos que hacen a cubrir las necesidades no solo en términos energéticos. Bueno, ¿cuánto sale realmente esa canasta? ¿Sí? Entonces, esa canasta empezó a calcularse en marzo, estaba alrededor de unos 8.000 pesos. Mes a mes se fue evaluando de acuerdo a los precios. En marzo del año pasado. Del año pasado, ¿sí? Se empezó a evaluar. A hoy, hasta el mes pasado, ¿sí? Estamos ahora en 9.500 pesos. ¿Por persona? Por persona, sí, adulto, promedio, y no tiene incluido lo que es el costo de combustible que tú necesitas, ni tampoco tiene incluido aquellos aspectos que hacen también a la alimentación, que es el placer, que es decir, bueno, hoy voy a pedir algo, hoy voy a comer algo diferente. No, esto es simplemente los grupos básicos, los que deberían estar sí o sí en esta alimentación, está hoy en 9.500 pesos. Ha habido un aumento importante en estos meses, ¿sí? Arrancamos con una base de 8.000. Estamos hablando de una persona sana. De una persona sana y que vive sola. ¿Sí? Si pensamos esto en términos de un hogar con 3 componentes o 4 integrantes, bueno, realmente el alimentarse saludablemente en el Uruguay es muy costoso. ¿Sí? Sí, estamos hablando de 9.000 pesos, me quedé pensando, haciendo cuenta. 9.500 pesos, 9.000, multipliquemos en un hagámoslo, un redondeo de 10. Estamos hablando de una familia tipo, si son 4, 40.000 pesos solo para comer. Solo para comer, sin tener en cuenta combustibles, ¿sí? Y esto inmediatamente... ¿Es más que la canasta que se maneja habitualmente? Esto no es la canasta, no es el costo de la canasta que se maneja habitualmente para medir pobreza e indigencia con el método INE. Esto es el ideal, bueno, esto que promovemos, ¿sí? Como una alimentación saludable, ¿cuánto cuesta? Entonces, esto inmediatamente uno lo lleva a términos de salarios, ¿no? Ahora que se anunciaron aumentos salariales, uno lo lleva a lo que gana mucha gente en el Uruguay y realmente entonces estamos con problemas serios. Si a eso le sumamos que en Uruguay, previo a COVID, porque hay cosas que uno puede decir, bueno, COVID indudablemente en América Latina, en Uruguay, intensifica muchas situaciones graves. Pero cuando uno piensa que previo a COVID, o sea, el hambre, la inseguridad alimentaria en la región venían aumentando, obviamente que esto se aceleró más, los precios de los alimentos vienen en aumento, y entonces, bueno, es el momento de pensar en una batería de medidas que mejoren el acceso a una alimentación saludable, porque esto tiene consecuencias importantes, ¿sí? Fundamentalmente en la primera infancia, donde tanto se trabajó, ¿sí? para prevenir situaciones de desnutrición. Bueno, hoy es el momento de empezar a pensar cómo hacemos para que las familias logren un acceso a una alimentación saludable, cómo lograr justicia alimentaria en un país que es productor de alimentos, ¿no? Claro. Estamos hablando de que me sigo pensando, me colgué con las cifras. El año pasado, en marzo, eran 8.000 pesos. Ahora, con este incremento de precios, sobre todo de alimentos, está en 9.500. Eso me imagino que ha impactado en el consumo de las personas. ¿Y qué fue, digamos, qué fue lo que más está perdiendo en esto? Es decir, ¿qué es lo que menos se compra? ¿Se compra menos carne o se compra menos verdura? ¿Qué es lo que se pierde en esa nutrición, no? En Uruguay, lamentablemente, no tiene datos sobre encuesta de nutrición. No se sabe en términos generales qué es lo que pasa a nivel país sobre qué consumen los y las uruguayas. Claro, ese es un problema. Más de 10% de incremento. Sí, 17% sí, acumulado. 20, entonces, hoy no tenemos el dato de cuál es el consumo en el hogar porque no hay una encuesta nacional sobre alimentación y nutrición. Lo que sí uno debería pensar, porque es lo que sucede históricamente, ¿no? Es que cuando uno empieza a tener que
que cambiar la alimentación porque no tiene el dinero para comprar o el acceso económico para comprar, indudablemente que todo lo que tiene que ver con aquellos alimentos más costosos en base a proteínas son los que empieza a dejar de consumir, por ejemplo, carne, ¿sí? Y entonces huevos, leche, y empieza a tener su alimentación, que fue lo que más aumentó, cereales, además. que fue lo que más aumentó. Y en definitiva empieza a basar su alimentación en cereales, en papa, en tubérculos, ¿sí? Entonces, cuando hoy el gobierno tomó la medida de algunos grupos de alimentos como pan, fideos, ¿sí?, subvencionar de alguna manera, uno tiene que pensar, bueno, pero eso no tiene, esa medida no es una medida que aporte a la mejora de la nutrición. Es una medida que tendrá otros objetivos con la economía, inflación, lo que sea. Pero no tiene un impacto, no va a tener un impacto en la calidad de la alimentación de las personas. En eso somos muy críticos en el sentido, bueno, tenemos que pensar a más, no a menos, ¿sí? Entonces, si bien los cereales son la base de la alimentación de los seres humanos en estas regiones, debemos aumentar la calidad y no lo vamos a hacer a través del pan o los fideos. Bien, ya tenemos que ir cerrando y te pido para una respuesta corta, va a haber otros encuentros. ¿Ustedes sienten que hay algún organismo de referencia que guíe las políticas alimentarias en esto, que tengan esa mirada? A ver, nosotros en Uruguay tenemos dos problemas. Uno es que no tenemos una ley sobre seguridad alimentaria y derecho a la alimentación adecuada. Eso es un gran vacío a nivel de poder legislativo que tenemos y ojalá se zanje en este tiempo que nos queda. Lo segundo es, no hay una visión integral de los problemas de alimentación. La alimentación no tiene que ser vista solo como el consumo de alimentos, tiene que ver con qué producimos, a quién apoyamos en esa producción, a la mega industria o al pequeño productor que lucha por tierra, por subsistir, o al mediano productor que también genera alimentos para el país y para el afuera. ¿Cómo distribuimos esos alimentos? ¿Qué información tienen los ciudadanos en torno a la alimentación? ¿Qué pasa con los entornos alimentarios donde los niños nacen, crecen, se desarrollan? Y luego sí el consumo. Pero las pilas sobre los problemas de alimentación, que en otro momento podemos hablar, no podemos ponerlas solo en el ciudadano, sino, bueno, ¿qué hacen los estados para mejorar la alimentación de las personas? Y ahí no hay una visión aún integral sobre hacia dónde vamos. Alejandra Girona, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, nos quedamos con muchas preguntas y además ese incremento de 17% en un año de esa canasta nutricional asusta, ¿no? Es mucho. Gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros ahora abrimos